Muy bien, hermanos, continuamos con esta carrera que hemos comenzado, epístola a los romanos o carta a los romanos. Estamos en un modo de predicación expositiva, ya estamos en la sexta parte y en la entrega anterior vimos Romanos 1:4, esto solamente para refrescar la memoria. Vimos cuando el apóstol Pablo escribe: declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que analizamos, eso fue la exégesis del domingo pasado. Si usted va siguiendo la línea, la serie, todos nuestros videos están allí en el canal de YouTube. Usted puede volverlos a oír y estudiarlos. Y hoy vamos a continuar con Romanos 1:5 y vamos a leer hasta el 7 porque vamos a cerrar este primer grupo de versículos. Voy a leerles Romanos 1 del 5 al 7. Dice: por medio del cual, está haciendo referencia a Jesucristo, por medio del cual recibimos, dice el apóstol Pablo, la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre, entre los cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy vamos a cerrar este grupo de versículos hasta el 7 y estamos partiendo los versículos en el día de hoy. El 5 lo vamos a dividir en dos. En la primera parte vamos a trabajar lo que es la gracia y el apostolado. Cuando ahí dice: por medio del cual de Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado. Y la segunda parte del versículo que vamos a analizar es para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre. La salvación de los hombres, desde que el hombre pecó, siempre ha sido por la fe. Esto es algo que tenemos que entender. Si alguien le pregunta, o usted se preguntó alguna vez, ¿cómo se salvaban las personas antes de que muriera el Señor Jesucristo en la cruz? Porque dice la Escritura que solo en Cristo hay salvación. Entonces, ¿cómo se salvaban los que vivieron antes de que Jesús viniera? De la misma manera que usted y que yo, por la fe. Solo que ellos morían en la esperanza del Mesías, sabiendo que iba a venir un Mesías, esperando al Mesías, y nosotros sabiendo que ya vino. Esa es la forma de cómo se ejecuta la salvación en nuestras vidas. Y esa gracia se explicó o se reveló en Génesis 3:15. Usted sabe que luego del pecado del hombre, Dios automáticamente hizo ese pacto de gracia con nosotros. Cuando digo nosotros, hablo de la raza humana. Nos promete que vendrá el Mesías, que vencería y que dispensaría la salvación del hombre. Entonces, eso es porque tenemos que hacer un breve recordatorio de algo que ya hemos hablado, que es la teología del pacto. Si usted no está familiarizado con esto, vuelva a los videos o a escuchar los audios donde recordamos, donde hablamos y enseñamos sobre la teología de pacto. Si usted recuerda, hablamos de un triple pacto que el Señor hizo. Uno, el de redención desde antes de la fundación del mundo, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu se pusieron de acuerdo para salvar al hombre, sabiendo en su preexistencia, o en su presciencia, mejor dicho, de que el hombre pecaría. Cuando se manifiesta el hombre en la tierra, se hace el pacto de obras. El Señor le dice al hombre: debes obedecer, yo te pongo esta ley, no comas de este árbol. Esa fue la ley, ese fue el mandamiento que se le dio al hombre. Pero también vino el pacto de gracia, automáticamente. Lo vemos allí, lo mencionamos recién en Génesis 3:15. Lo que también quería refrescar en nuestras memorias es que tenemos que hacer o diferenciar entre lo que es pacto de gracia y nuevo pacto, porque Dios hace un pacto de gracia desde el comienzo, anunciando que va a venir el Mesías a salvar a la raza humana. El hombre empieza a vivir, los que creen en la esperanza del Mesías adquieren esa salvación, pero esa
salvación, esa gracia se manifiesta y se hace legal en la tierra a través de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Allí se manifiesta lo que conocemos como el nuevo pacto. Todo esto para refrescar y que podamos entender algunas cosas. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que la gracia y el apostolado nos son dadas por medio de Jesucristo. Estamos hablando de la gracia y por eso hago este recordatorio. En otras palabras, el regalo se comenzó a anunciar desde el principio, como acabo de decir, y esa es la gracia a la que Pablo se refiere y dice que juntamente con esa gracia se le dio el mandato, el llamamiento y el envío para ir y anunciar esa gracia. Eso es lo que nosotros anunciamos, esa gracia que acabamos de explicar teológicamente, pero que en la vida cotidiana la vivimos anunciando el Evangelio a toda criatura, como acabamos de leer acá, para todas las naciones. Esto es para todas las naciones. Pablo habla de un apostolado, el cual ya fue detallado. ¿Se acuerda que hablamos al principio del llamamiento? Que fuimos llamados, que fueron llamados. Ese llamamiento fue detallado por Jesús antes de ascender a los cielos. Sabemos que el Señor murió, resucitó y antes de ascender a los cielos le dejó un mandamiento, le dejó una gran, lo que se conoce como la gran comisión. Y la vamos a leer ahora en Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Simplemente estoy acomodando la historia para que usted entienda que esa gracia vino y que también se nos comisionó o se les comisionó a los apóstoles llevar esa gracia a todas las naciones. Y se espera que los discípulos del Señor hagan más discípulos. Eso es para nosotros, porque el Señor llamó a los primeros 12, los apóstoles del Cordero, les reveló el Evangelio y los mandó a anunciar el Evangelio, los mandó a predicar esta gracia. Pero también el Señor pensó en que los que iban a creer por esa predicación también tenían que seguir la gran comisión de seguir haciendo discípulos. Y es por eso que el Señor oró por todos sus discípulos. Por todos los que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo, ya oró. Es decir, que si usted está aquí y usted es un discípulo del Señor, el Señor oró por usted. ¿Y cuántos saben que las oraciones del Señor son contestadas por su Padre Celestial? Ahora vamos a ver cuáles son esas oraciones. Mire, acompáñeme a Juan 17, 18. Estas son cosas que tienen que ser fundamento para tu fe y para mi fe. Juan 17, 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Levante la mano los que han creído en el Señor por la palabra de los primeros apóstoles. Mire, esto ha llegado hasta nuestros días. O sea que usted está metido en esta oración. No solamente oro por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué oró el Señor? Para que todos sean uno. Eso oró. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Cuántos quieren que el mundo crea? ¿Cuántos quieren que la gente diga, mira, esos verdaderamente tienen a Dios? Esos locos que hablaban de Jesucristo verdaderamente tienen algo que yo lo quiero. Para que eso pase, dice que tienen que ser uno. Ese es el primer desafío del evangelismo. Si usted quiere predicar el evangelio, usted tiene que ser uno con sus hermanos. Porque las personas van llegando al Señor y tal vez no conocen todas las doctrinas, no conocen la teología, no conocen todo lo que dice la Escritura. Pero sí hay algo que tiene que saber el primer día.
tiene que saber que tiene que ser uno con sus hermanos. Que no tiene que ser un peleonero, que no tiene que ser esos que se andan enojando por cualquier cosa. Porque mire, si hay algo que me muestra que una persona es discípulo, es que le está impactando la oración del Señor Jesús. ¿Y cuál es ese impacto? Que esa persona quiere ser uno con el cuerpo de Cristo. Usted no puede decir que ama a Dios y odiar a las iglesias. Usted no puede decir que ama a Dios y odiar a sus hermanos. Usted no puede decir que ama a Dios y estar enojado con sus hermanos y no arreglar las cosas. Por eso es una evidencia de que esa oración impacta solo en los discípulos. Entonces, como el Señor oró por los discípulos, aunque podamos pasar por momentos de rabieta, de enojo, que me ofenden, que yo ofendí a otro, pero mi hermano, si hay algo que tiene que estar en nosotros, es que buscamos la unidad del cuerpo. Ya voy a explicar un poquito qué es la unidad del cuerpo, porque a veces pensamos que todos tenemos que vestirnos iguales, todos pensar iguales, todos hacer lo mismo, y no es eso la unidad. Ya vamos a ir viendo un poquito más sobre este asunto. Entonces, para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es muy bueno, mi hermano, saber que el Señor oró por nosotros. Y mire lo que dice Juan 17:11. Sigue la oración. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de usted y de mí. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Esto es algo que usted tiene que saber, porque hay gente que todavía no cae, hay gente que le parece que no, que es una maldición lo que le pasa. El mundo los va a aborrecer. ¿A quiénes? ¿A todos los cristianos? No, a los verdaderos cristianos. No a los que se dicen ser cristianos, a los verdaderos cristianos que manifiestan a Cristo, el mundo los va a aborrecer. Y esto no tendría que ser una noticia en el día de hoy. Ya tendríamos que estar avisados. Es más, el Señor dice, para que cuando les pase, sepan que yo ya se los dije antes. El mundo los va a aborrecer, como me aborreció a mí, los va a aborrecer a ustedes. Así que tienen que tener los anticuerpos. Tengan los anticuerpos, porque si no se les va a debilitar la fe. Tienen que saber que hay algo que está en contra del espíritu que ustedes tienen. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo no sé si usted y yo hemos despertado a esta realidad, que usted no es de este mundo, por eso usted no encaja en ningún lado, por eso usted se siente a desgusto en todo este mundo. Usted mira política y no lo llena, usted mira deporte y no lo llena, usted mira la diversión del mundo y no lo satisface, usted quiere estudiar las filosofías de este mundo y siente que algo le falta. ¿Por qué? Porque usted no es de este mundo. Lo que pasa es que cuesta que los cristianos acepten eso, o que aceptemos que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Y sería necio de nuestra parte seguir intentando o encajar, o que el mundo encaje en mí. O sea, tenemos que tener una claridad de esto. No los quites del mundo, sino guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es por eso que los creyentes lo que deberíamos hacer es dedicarnos a conocer su palabra cada día. Claro que hay que trabajar para comer. Claro que hay actividades que son de supervivencia, hay que hacerlas. Pero mi hermano, si usted busca una profesión, si usted busca algo a qué dedicarse, usted y yo nos tenemos que dedicar a conocer la palabra de Dios para que se nos revele toda la verdad de Dios. Es a eso lo que tenemos que dedicar la vida, es a eso lo que tenemos que dedicarnos, mi hermano. Un verdadero discípulo se mantiene uno con el cuerpo de Cristo. Esta fue la oración y lo que el Señor está pidiendo de nosotros, que seamos uno para que el mundo crea
que nos guardemos del mundo y que seamos uno. En otras palabras, cuando no guardamos la unidad, dice el Señor, están desparramando. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama? ¿Cuándo desparramos? Cuando no somos uno en Cristo Jesús. Cuando no guardamos la unidad, no somos uno en Cristo Jesús y estamos haciendo que el mundo no crea. Cuando guardamos las ofensas, cuando guardamos los enojos, cuando todo nos molesta. Y les decía recién que es unidad, porque hay que definir unidad. Unidad no es que todos hagamos lo mismo y que todos pensemos igual y que estemos en la misma congregación con todas las mismas costumbres. Unidad es no guardar las ofensas en el corazón. Yo guardo la unidad del cuerpo de Cristo cuando yo puedo guardar mi relación con Daniel. Que cualquier situación que aparezca con Daniel yo la pueda solucionar y guardar la unidad. Yo no tengo que cantar de la misma manera que él canta. Yo no tengo que creer todo lo que él cree. Por supuesto que vamos a tener ideas diferentes, pensamientos diferentes. Pero ¿qué tenemos que guardar? La unidad del cuerpo, que es la unidad en la fe y en un Señor y en un bautismo. Y eso es a lo que nos tenemos que dedicar, mi hermano. Que no puede haber entre los verdaderos cristianos o discípulos disensiones y problemas sin resolver nunca. Por eso es tan importante esto. Y el Señor se encargó de decir esto en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. De eso se trata, de superar esas incomodidades, porque eso es morir. ¿Cómo yo muero a mí mismo? ¿Cómo yo muero a mi orgullo? Que si yo veo que mi hermano está enfadado conmigo, yo vaya a arreglar el asunto. Que si yo pequé contra mi hermano, yo arregle el asunto, porque eso es lo primordial, eso es lo primero que tiene que guardar el cuerpo de Cristo. ¿De qué me sirve conocer todas las doctrinas? ¿De qué me sirve conocer toda la Biblia? Si eso yo no lo cuido, ¿de qué me sirve? Tenemos que entender cuáles son las prioridades del Señor Jesucristo en nosotros. Usted no puede andar ofendido toda la vida, o por años o por meses. Es una irresponsabilidad suya o mía dentro del cuerpo de Cristo. Andar con ofensas y nunca hablarlas. Hay gente que se ofende y el otro no sabe que te ofendió. Y usted tiene que arreglar esos asuntos. No puede usted guardar ahí el enojo, la herida, el dolor, la amargura. ¿Por cuánto tiempo? La Biblia dice que dejamos de recibir el favor de Cristo. Es desconectarse de la gracia. Porque la gracia y el apostolado no fueron dadas por Jesucristo. Entonces, si yo menosprecio la gracia, ¿qué apostolado puedo hacer? ¿Qué envío? ¿Qué predicación yo puedo tener si yo no arreglo mis asuntos de la unidad en el cuerpo de Cristo? Por eso que esto no es tampoco una cuestión que resolvemos en una hora. Esto es para que la iglesia permanentemente esté solucionando, esté revisando. Esto es como un auto, hermano. El auto permanentemente se le van rompiendo cositas, se desarman asuntos, se desconectan mangueritas. Usted tiene que hacer un permanente mantenimiento. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer en nuestra alma, en nuestra vida. Permanentemente. Un mantenimiento. ¿Qué pasa cuando tenemos un vehículo y no le hacemos ninguna reparación, ningún arreglo por meses o por años? Llega un día que se rompe. Y se rompe de formas muy caras, porque no le hicimos el mantenimiento. Así pasa con los cristianos. No, zafé con esta, no, nadie se enteró que anduve enojado, no le dije nada, ando amargado, ando con raíz de amargura, y así pasan años y años y años. Y un día hace implosión interna, y después no quiere saber nada, ni con Dios, ni con la iglesia. ¿Por qué? Porque no le hizo el mantenimiento que le tenía que hacer al alma. Reciba esta palabra de sabiduría y aplíquela hoy mismo si es necesario. No hay ninguna vergüenza ni decirle, hermana, mirá, la verdad que estoy ofendido, yo no lo puedo resolver, vengo a hablarlo con vos para que arreglemos este asunto. Pero por amor a Cristo, por amor al cuerpo, por amor a que el mundo crea. No, mi orgullo me hace que me encierre y yo no le digo nada a nadie y no hablo. Hermano, ahí comienzan todos los problemas en el cuerpo de Cristo. Allí comienza. Por eso la gracia y el apostolado nos fueron dadas. No debe ser así. Entonces la gracia y el apostolado tienen un objetivo. Son para un objetivo. Vamos a Romanos 1:5 otra vez. ¿Para qué? Dijimos, está la segunda parte del versículo. Para la obediencia a la fe entre todas las naciones por amor de su nombre. Es para eso la gracia y el apostolado.
para la obediencia a la fe entre todas las naciones. Y ahora vamos a analizar esto, y mi hermano, preste muchísima atención. Yo le pido de nuevo al Señor, porque si logramos entender este punto, vamos a entender una clave del Evangelio que creo que nosotros no estábamos claros en esto. No dice a todas las naciones, dice entre todas las naciones. Y ahí te está mostrando que entre todas las naciones hay escogidos. Dios tiene escogidos a quienes hay que llevarle el Evangelio entre todas las naciones. Cuando la Biblia dice gentiles, porque hay otra versión que dice entre los gentiles, es todas las naciones de la tierra. Él no vino para una raza en especial. Él vino para todas las naciones. Él es el rey de las naciones. Por eso los judíos no son una nación especial. Norteamérica no es una nación especial. Los canadienses, los ingleses no son naciones especiales. Él tiene pueblo en todas las naciones. Él tiene escogidos en Etiopía, en Zambia, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Siberia, en todo lugar. Hay gente que Él ha escogido, y por eso la gran comisión de ir y predicar hasta lo último de la tierra. Pero no puede salir enojado con el hermano. O sea, ¿cuál es la prueba que usted necesita aprobar? La materia que hay que aprobar para poder llevar la gran comisión. Que usted sepa ser uno con el cuerpo de Cristo. Que no se ande enojando con todo el mundo, ni dividiéndose de los demás, en el sentido de cuidar el corazón. Porque usted va a decir, bueno, pero aquella iglesia tiene esta doctrina diferente. Miren, en cuanto a doctrinas secundarias y terciarias, no hay problema. Mientras en lo que es la doctrina primaria, lo que es la soteriología, la salvación, todo lo que hace a la salvación, la justificación y la santificación, eso no se discute y no se negocia. Después si alguno dice, no, porque después el Señor va a venir antes de la tribulación, después de la tribulación, durante la tribulación, al final, esas son otras discusiones que no son primarias. Y no nos podemos pelear con nadie por eso. Pero sí llevamos la gracia y el apostolado, o sea, lo llevamos porque el Señor nos ha encomendado a esto. Entonces, Él vino para la obediencia a la fe entre todas las naciones. Y aquí preste atención porque empezamos a definir esto. En otras palabras, es a promover la obediencia a la fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir Pablo con esta expresión? Para la obediencia a la fe, promover la obediencia a la fe. Aquí está haciendo referencia al tipo de obediencia que surge solamente de la fe. Hay una obediencia que se pide, pero es una obediencia a la fe. Lo contrario sería el tipo de obediencia que es por la ley. Ahí vamos a poner un contraste para que usted pueda entender qué es la obediencia que surge de la fe y cuál es lo contrario, que sería el tipo de obediencia que es por la ley. Pablo está intentando que se conozca el sistema por el cual debemos obedecer. Hay un sistema diseñado por Dios para que podamos obedecer sus mandamientos. Hay un sistema, y eso es lo que tenemos que descubrir en esta mañana. No es que acá dice que hay que obedecer, yo voy a ir a obedecer. No, hay un sistema para poder obedecer. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Y cuánto hemos fallado muchas veces en obedecer a Dios? ¿Sabe por qué? Porque no conocemos cuál es el sistema por el cual podemos obedecer a Dios. Dice el apóstol Juan que sus mandamientos no son gravosos. No es un peso que usted no va a poder cumplir. Eso dice la Biblia. Que obedecer a Dios no es un peso imposible de llevar. Entonces, si Él nos demanda obediencia, si Él nos demanda santidad, si Él nos demanda que le sirvamos, ¿por qué no podemos obedecer? Porque no conocemos el sistema que Él ha diseñado para que sus hijos podamos obedecer. Y de eso está hablando Pablo aquí en la expresión de la obediencia a la fe. Es una obediencia por la fe en Cristo y no por obedecer mandamientos, que era lo que hacían los judíos hasta ese momento. Este sistema es un poder que brota de mi interior para poder obedecer. ¿Cuándo? Cuando creo que Cristo ya obedeció por mí. Es muy diferente que usted quiera cumplir y obedecer, porque de esto está lleno la tierra.
Gente que quiere cumplir mandamientos hay por todos lados, eso se llama religión. El problema es que, ¿con quién se peleaba Jesús? Con esos que querían cumplir mandamientos y le obligaba a todo el mundo a cumplir mandamientos, pero eran hipócritas porque no cumplían los mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un método que el Señor Jesús había derribado en la cruz, o iba a derribar en la cruz, iba a imponer su método, que es el método de la fe, que es la obediencia a la fe. Entonces, es obedecer al sistema de Dios y no al sistema de los hombres. Usted tiene su propio sistema de obediencia y quiero decirle que está mal. Tu sistema para obedecer no sirve. Necesitamos conocer el sistema de Dios. Este sistema, fíjese qué es lo que le pasó a Israel. Vamos a ir a Romanos 9:30 para tener un poquito más de claridad. De un sistema que usted tiene que destruir y derribar en su interior y establecer el sistema de Dios. Y usted va a poder obedecer a Dios con gozo. Y usted y yo vamos a poder obedecer al Señor con alegría. Porque no hay nada más deleitoso que obedecer sus mandamientos, que obedecer a Dios, que servir a Dios, que arreglar ese asunto pequeño que decíamos recién, el corazón con un hermano. ¿Por qué me cuesta tanto arreglar un asunto con un hermano, un conflicto, humillarme, pedir perdón? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque no conocemos el sistema de la fe que sirve para obedecer a Dios. Pero ahora cuando lo entendamos al final de la palabra, usted va a decir, me saqué un peso de encima. Nos vamos a sacar un peso tremendo, créame lo que le digo. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Este sistema es una piedra de tropiezo, es lo que vino a hacer resaltar Cristo. Ahí tropezó Israel. Israel leía la Torá, la Biblia, decía, esto hay que hacer, vamos a hacer esto. Lo hacían y fallaban, pero ellos se creían que lo hacían y le obligaban a los otros a hacerlo. Y no solamente eso, sino que le agregaban más leyes, porque parece que ellos estaban enamorados de las leyes. Y acá Pablo los está exponiendo. Ellos fueron tras una ley de justicia porque la ley es buena. No es que la ley hay que sacarla, la ley es buena. Pero dice, ¿cómo la querían obedecer ellos? Con un sistema que no sirve. Con un sistema humano, de entusiasmo humano, de querer obedecer por ley. Pero dice, como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sabe para qué sirve el mensaje de esta mañana? Para que usted salte y no se tropiece con esa piedra de tropiezo, que el Señor la puso ahí. ¿Para qué? Porque esa piedra está puesta para empujarte al sistema que Dios quiere que nosotros utilicemos para que podamos obedecer. El apostolado y quienes han creído por su predicación, debemos llevar a todas las naciones este sistema. ¿Qué es llevar la gracia a todas las naciones? ¿Cómo llevamos la gracia? Porque a veces hemos rebajado la gracia. No, porque el Señor te perdona todos los pecados, eso es la gracia de Dios. Y pensamos que gracia es una vida libertina, una vida donde ya Dios no te pide cuentas. No. La gracia es el sistema que Dios diseñó para que nosotros, los seres humanos que Él escogió, podamos responder a sus demandas. La gracia mal explicada es, peca todo lo que querá, total el Señor ya murió por vos. Esa es la gracia mal explicada. Entonces tenemos hoy una iglesia que peca, total estamos en la gracia. No es que peca malintencionadamente, pero no conoce el sistema. Entonces no puede obedecer, vive fallando y tiene la herramienta del arrepentimiento. Así que se arrepiente, pero peca y se arrepiente, peca, se arrepiente, peca, se arrepiente, pero nunca termina de crecer, nunca termina de madurar y nunca termina de alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces tenemos que anunciar esta fe, que no es por disposición humana, no es por entusiasmo, no es porque yo deseo, no es porque la iglesia me lo demanda. Dígalo conmigo, es por la fe. Entender el sistema o en su defecto no podremos obedecer.
Todas las demandas de Dios se pueden obedecer si entiendo que es por el mecanismo de la fe. No hay mandamiento que no podamos obedecer. Es por la fe sola. Por eso los reformadores, sola fe. Nosotros hasta poco entendemos esa expresión de la reforma, ¿no? Solo por la fe. Solo por la fe. Solo por la fe te salvas. Solo por la fe te puedes santificar. Hay algunas herejías por ahí dando vuelta que dicen, no, usted se salva por la fe. Pero ahora si usted quiere agradar a Dios, tiene que hacer y tiene que servir a Dios y tiene que hacer... No, usted no puede hacer nada para agradar a Dios. Usted quiere agradar a Dios porque usted sirve, porque usted predica el evangelio, porque usted da ofrenda, porque usted no entendió el sistema del que yo estoy hablando en esta mañana. No es fe más rituales. No es fe más hacer caridad. No es fe más guardar el sábado o el domingo. Ves que todas las religiones se pelean por estas cosas. No es fe y tengo que hacer penitencia porque pequé. Es sola fe que a tu justificación y santificación por la fe no se le haga ningún requisito agregado. No le agregues nada a la fe. Es solo por la fe. Solo por la fe. Sí, lo que pasa, pastor, que yo soy débil en esto y todavía tengo esta debilidad. Es solo por la fe. ¿Sabe qué pasa cuando uno no entiende esto? Piensa que Dios nos deja de querer porque pecamos. Que Dios ya no me ama porque fallo mucho. Que ya Dios no me va a usar porque yo soy muy limitado. Mire, todo eso pertenece a un viejo sistema, que es el sistema por el cual anduvo Israel y por eso tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos 1:5, otra vez. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, al sistema de la fe que Dios diseñó a todas las naciones por amor de su nombre. Por amor de su nombre nos habla de la motivación por la que predicamos y obedecemos. ¿Cuál es nuestra motivación? Porque un día nuestra motivación va a ser revelada. Cuando se exhorta en Apocalipsis que una de las iglesias había perdido el primer amor, es porque las motivaciones en nuestro corazón van cambiando. Mire, casi todos los cristianos al principio empezamos bien, totalmente, todo por amor, porque amamos al Señor. Pero ¿sabe cuál es uno de los riesgos que se corren en el camino? Que vamos cambiando las motivaciones. Y lo que antes me motivaba, que era el amor al Señor, hoy puede ser que me esté motivando otra cosa. Y eso es lo que yo le pido a la iglesia, que nos revisemos mientras yo voy hablando, porque la idea no es lo que hace el predicador, sino lo que el Espíritu Santo está haciendo en ustedes, que es redarguirnos cuando oímos la palabra. Entonces tenemos que ver, porque muchos pueden dejar de pecar, pero ya no por amor al Señor, sino por temor a que Dios los discipline. No, yo no quiero pecar porque Dios castiga o disciplina. Y ya perdimos la motivación correcta. Otros pueden dar sus ofrendas porque quieren que el Señor los prospere. Y como yo quiero que me prospere, yo traigo mi ofrenda. Cuando nuestras ofrendas no son de esa manera, son porque yo amo al Señor, amo su obra. Yo tengo que revisar por qué doy mi ofrenda. Yo tengo que revisar por qué predico el evangelio. Otros sirven al Señor para ser vistos de los hermanos y reconocidos por la gente. Que le digan, oh, qué siervo de Dios, qué tremendo hombre de Dios, fírmeme el libro, por favor. Y es un peligro, porque esa persona o ese predicador pudo haber empezado bien, pero ya cuando empieza a ser conocido, la motivación es que si ya no le piden la firma en el libro, se deprime. Porque ya cambiaron las motivaciones. Cuando uno ama a Dios no le importa nada, pero ya cuando empieza a cambiar las motivaciones, ya me interesa lo que me dicen los otros. Ya que nadie reconoce lo que yo hago. Eso es porque cambiaron las motivaciones. Y en estos minutos usted lo que tiene que hacer es revisar su corazón y sus motivaciones. ¿Por qué usted viene a congregar? ¿Por qué se congrega? ¿Por amor a Dios o porque se tiene que congregar? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Muchos van a las iglesias porque tienen miedo de ir a un infierno. Esa no es la motivación correcta. Debiéramos congregarnos porque amamos al Señor, y si amamos al Señor, amamos a los hermanos y amamos el evangelio. Porque esos tres son indivisibles.
Entonces puede haber muchas motivaciones. Pero Pablo dice que el apostolado y la gracia para anunciar la fe debe ser por amor de su nombre. Estoy analizando y haciendo la exégesis del versículo. Dice que la gracia y el apostolado vino para que anunciemos a todas las naciones por amor de su nombre. Esa tiene que ser la motivación que nosotros tenemos en todo lo que hacemos, por amor de su nombre. Claro que yo respeto a mi esposa, le soy fiel, pero ¿solo por ella o por amor de su nombre? Porque lo que te va a sostener no va a ser tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu trabajo, tu patrón. ¿Por qué te portas bien en el trabajo? No, porque si no me van a echar o no me van al presentismo. No, es por amor de su nombre. Entonces hay que revisar, porque después viene la demanda del Señor. Has perdido tu primer amor. Tu ofrenda viene porque quieres que no te falte. Error, no funciona. Es por amor. Todo es por amor. Y el Señor Jesús lo dijo, Mateo 22:37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso tiene que ser lo que está primero en mi corazón. Si nuestra motivación no es el amor a su nombre, va a haber que revisarnos y primero pedirle al Señor que nos dé arrepentimiento. Porque algunos no saben qué orar. No sé, yo voy a orar y no sé qué pedirle al Señor. Eso es porque no entendimos el Evangelio. ¿Sabe todas las cosas que hay que pedirle al Señor? Que incline mi corazón a que se arrepienta del pecado, porque el corazón se va endureciendo y ya el pecado no lo mueve, no le hace nada, nos volvemos insensibles. Y si nosotros no oramos para que el Señor nos mantenga humildes, nos mantenga arrepentidos de nuestro pecado, sensibles al pecado, el corazón se va endureciendo. Y tenemos la historia como testimonio, porque usted ve que las iglesias o la iglesia en general va pasando tiempos. ¿Y eso por qué? Porque los corazones a veces se van ablandando, a veces se van endureciendo. Pero somos nosotros los responsables de cómo vamos a cuidar el corazón. Y si yo no estoy teniendo las motivaciones correctas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, yo te pido que me pongas la motivación correcta. Yo quiero solucionar este problema. Revísese, pídale al Señor que nos vuelva al camino si nos estamos desviando, porque eso es desviarse. Algunos piensan que desviarse es no voy más los domingos. Eso no es desviarse. Usted puede estar todos los domingos de la vida acá y tener un corazón con las motivaciones incorrectas y dar su ofrenda como una motivación incorrecta, abrazar a su hermano por una motivación incorrecta, ayudar al hermano por una motivación incorrecta. ¿Y qué dice el Señor? Que un día los secretos de los hombres van a salir a la luz, las palabras que salieron de nuestra boca vamos a rendir cuenta, pero también dice que vamos a rendir cuenta de las intenciones del corazón, de por qué hicimos lo que hicimos. Mire si no es importante orar hoy por este asunto. ¿Cómo sé que no tengo la motivación correcta? Porque el centro de todo se vuelve o el hombre, o mi familia, o yo, o la gente de la iglesia, o mi país, o mi negocio, o mi comodidad. Yo lo hago por mi comodidad. Yo lo hago por mi país y no es el amor al Señor, nosotros tenemos que volver otra vez a la senda correcta. No puede ser que todo lo que hagamos sea, porque todo lo que ocupa ese lugar es un ídolo. Si yo todo lo que hago, lo hago por mi hijo, usted ya está errando. Usted lo tiene que hacer por amor al Señor que le dio ese hijo. Si usted lo hace por su esposa, no, yo no lo hago solo por mi esposa, lo hago por amor al Señor que me dio mi esposa. No, porque el patrón, es que el Señor te dio ese trabajo. Aunque no lo supervisen, haga bien su trabajo, porque ahí usted va a estar caminando correctamente y vamos a poder hablar de esto, de gracia, de apostolado. El Señor tiene que ser el todo de sus hijos. Él todo lo hace por Él y nosotros también tenemos que hacerlo por Él. Mire, Dios hace todo por Él porque Él es el gran yo soy. ¿Y nosotros por qué tenemos que hacer todas las cosas? Por Él. Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Salmos 23:3 dice el salmista: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Fíjese, no es por amor a vos, es por amor de Él. Él que decía, por amor a mí mismo te voy a proteger. Es Dios. Estamos hablando del
del gran yo soy, del creador de todo lo que existe. Salmo 106:8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. A estos hace referencia cuando Juan dice en 3 de Juan 1:5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Está hablando de cuando prestamos atención a esos que predican el evangelio, a los que dejan las cosas del mundo para servir a Dios. Dice, sí, préstale servicio, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. ¿Por qué salieron a predicar? Por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Lo triste que vemos en estos días es que si hay hermanos que si no los reconocemos, no sirven al Señor. Que si alguien los trata mal, ya no quieren servir más a Dios. Hermanos, el ministerio de la predicación del evangelio, sea en el área en que el Señor te haya puesto, es por amor de su nombre. No es ni por reconocimiento, no es ni para que te traten bien. Acabamos de decir que te van a aborrecer. Hay hermanos que si no les pagan, no predican o no van a ningún lado. Hoy se ha hecho una mercadería del evangelio. Ese predicador, ¿cuánto cobra? Ah, si no le pagan, no viene. Por amor de su nombre. Menos mal que era por amor de su nombre. Hermanos, hay que despertar. Eso es porque la motivación son ellos mismos. O el dinero o su bienestar. Hay familias, hay gente que ha muerto al mundo y predican el evangelio. Ayude a esas personas. Asista a esas personas. Fielmente te conduces cuando ayudas a esos que se han separado del mundo para predicar el evangelio, que puede ser cualquiera de nosotros. Si usted no tiene la motivación correcta, ore, pida al Señor que Él se constituya en nuestra motivación. Romanos 1:6 termina diciendo, entre los cuales sois también vosotros. Está hablando de usted. Llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo le está diciendo a los romanos que entre esas naciones están ellos. Yo podría decir que entre esas naciones están ustedes y estamos nosotros. Esta palabra es para usted y para mí. Espero que la esté recibiendo. Es por amor de su nombre. No es para que me aplaudan, no es para que me reconozcan. Mire, si nadie te reconoce en esta vida, mayor recompensa tendrás el día de mañana. Jesús le decía a los fariseos, no toquen trompeta, no se hagan ver, porque de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Lo peor que te puede pasar es que te reconozca el hombre. Lo peor que te puede pasar es que te aplaudan las personas. Porque si te aplaude la gente, Dios dice, ahí tienes tu recompensa. Pero te puedo asegurar que si predicas el evangelio, no vas a despertar aplausos en nadie. Vas a despertar odio y aborrecimiento. Pero el Señor dice, si eres fiel hasta la muerte, tendrás la recompensa. ¿Y qué recompensa quiere usted? ¿Ser el famoso hoy en día acá en la tierra, en la Argentina? ¿O quiere la recompensa del Señor cuando diga, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré? No, yo me fui a la iglesia porque nadie me reconocía. No, hermano. Algo no está bien en nuestras prioridades. Usted y yo le pertenecemos al Señor. Y el Señor dice que son santos. Es decir, mire, ya son santos. No tiene que venir el Papa y canonizarlo a usted. Oh, te vamos a canonizar, te vamos a poner como hace la Iglesia Católica. No, usted ya es santo. Acá Pablo dice a los santos que están en Roma. Nada más que no se le ve la aureola. Pero usted es santo. Fuimos posicionados como santos. Ahora crezcamos para alcanzar y llenar esa medida, hermano. Usted ya es un santo y es una santa. Sí, pastor, pero yo peco. Usted es una santa y un santo. Ya está, usted es un santo. Posicionados estamos como santos para Dios. Por eso cuando se escribían las cartas apostólicas, ¿qué decía Pablo? A los santos que están en Corintio, y están todos peleados, discutiendo por los dones, pero a los santos que están en Corintio. Después tenía que escribirle a otra iglesia que estaban también en un lío. A los santos que están en Filipo, a los santos que están en Éfeso. Ahora simplemente el Señor que dice, despójese de lo viejo. Entienda el evangelio, despójese de lo viejo y vístase del nuevo hombre. Y viva entendiendo el principio que estamos tratando de explicar en esta mañana, que es
el mecanismo o el sistema de la fe, que es lo que hay que predicarle a las naciones. Por eso tampoco debemos ir a predicar si no entendemos lo que es la fe. Voy a hablar, para poder entender este mecanismo, ya con esto voy a terminar, cuáles son los enemigos de esa obediencia a la fe. La obediencia a la fe es lo que estamos predicando. Hay que enseñarle a las naciones a obedecer ese sistema de fe. Pero tiene dos enemigos que nos van a ayudar a entender ese mecanismo ideado por el Señor, que es lo que tenemos que predicar. Hay dos palabras. Los enemigos de la fe son el antinomianismo y el legalismo. Dos palabras que vamos a estudiar esta mañana y las vamos a aprender bien en profundidad. El antinomianismo y el legalismo. ¿Qué es el antinomianismo? Es lo que niega la importancia de la ley y piensa que podemos relacionarnos con Dios sin la necesidad de obedecer su palabra. ¿Hay gente así? Claro que sí. Es más, muchos estamos acá, porque todos acá tenemos algún grado de esto que estoy hablando. Antinomianismo. Nomía viene de ley, antinomianismo es antiley. Pero también tenemos el legalismo. El legalismo, ¿qué hace? Exalta la ley por encima de la gracia, y es la idea de que podemos ganarnos el favor de Dios por nuestra obediencia. Preste atención, porque esto es lo que le pasa a usted todos los días de la vida. Usted dice, no, yo soy más legalista que antinomianista. No, yo creo que somos las dos cosas. Mucho tenemos que purgarnos de estos dos microbios o virus, si es que están. Por lo tanto, en el mundo podemos encontrarnos con tres tipos de personas. Los legalistas, los que piensan que cumpliendo los mandamientos van a agradar a Dios. Los antinomianos son los que deciden romper toda regla y vivir según ellos mismos, con sus propias reglas. Y los que obedecen a la fe, que es el Evangelio. O sea, tres tipos de personas que nos vamos a encontrar en el mundo. Y que además nosotros podemos estar un poquito contaminados por estos dos tipos de pensamientos. Algunas personas piensan que estas dos son posturas diametralmente opuestas, que son lo opuesto, y no es así. Porque algunos pueden pensar, no, yo quiero tener un balance, yo no quiero ser ni antinomianista ni legalista, quiero estar en... No, usted no busque ese, porque esas dos palabritas o esas dos formas pensantes son cosas que son totalmente negativas y que tenemos que desterrar de nuestras vidas. No son polos opuestos, sino que son dos cabezas del mismo. Si usted y yo tenemos algo de legalismo y tenemos algo de antinomianismo, hermanos, tenemos que limpiarnos. Y la única manera, ya me adelanto a cómo termina el mensaje, la única manera de derribar esos dos pensamientos es con el Evangelio de Jesucristo, que es con la fe. Que es con la fe y la gracia. Y tenemos que entender la gracia cada vez más. Por eso voy a terminar, va a ser breve esta mañana, pero creo que va a ser un detonante para que usted y yo empecemos a investigar más sobre esto o a revisarnos más en nosotros, porque creo que podemos estar contaminados con estas formas pensantes. El Evangelio es lo diametralmente opuesto a estas dos formas de vida. Tanto el legalista como el antinominiano son movidos por las mismas motivaciones y pasiones. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Bueno, esa palabra no la vamos a leer ahora, pero yo calculo que usted la tiene en su pensamiento o se acuerda, y si no, después en su casa la va a tener que estudiar luego de esta palabra. Pero ahí tenemos un padre y dos hijos. Tenemos al padre bueno, tenemos al hijo menor y al hijo mayor. Si usted se acuerda, el hijo menor es el hijo pródigo, es el que se enoja, pide la herencia y se va. El hijo menor decidió irse de la casa. Ese es el que no quería saber nada con ninguna ley. Ese quería ver con sus propias leyes. Yo no estoy de acuerdo con la ley del padre. Y a mí denme la herencia, que yo me voy a hacer la mía. Quiere las cosas del padre, pero no al padre. ¿Le suena? Quiere las cosas del padre, pero no al padre. El mundo cristiano está lleno de esta gente. Gente que quiere la bendición, quiere la prosperidad, quiere la sanidad, quiere la linda familia, pero no ama al padre. Antinomia pura. Y después reaccionó estando en la perdición, en el chiquero. Ahí reacciona
Y el padre lo recibe con gracia y le hace fiesta. Eso no lo entiende nadie. ¿Por qué no lo entiende nadie? Porque la mayoría está con el pensamiento antinominiano o es legalista. ¿Y quién fue el que se enojó porque el padre le hizo fiesta? El otro hermano, el legalista. Acá aparece el hijo mayor. ¿Qué le pasaba al hijo mayor? Y piensa que el padre lo bendice más al hijo, al otro, que a él. Dígame si usted alguna vez no se le pasó por su mente, su preciosa mente, que Dios lo quiere más a los otros que a usted, que Dios lo prospera al otro y a mí no, que Dios le ha dado más dones al otro que a mí. Y así andan muchos cristianos enojados y ofendidos con el Padre. Acá no se discute que el Padre es bueno, acá no se discute que el Padre es un Padre de gracia, porque el otro vino del chiquero y le hizo fiesta, lo recibió, le puso anillo, le puso sandalia, le puso vestido, lo abrazó, no le preguntó por qué se había ido, le pidió la herencia y se la dio. ¿Cuántos quieren tener un padre así? Ya lo tenemos. Pasa que por nuestro pensamiento antinominiano y nuestro pensamiento legalista no podemos conocer a nuestro Padre Celestial. El hijo mayor es el legalista, él piensa que va a agradar al Padre cumpliendo todas las reglas. Se enoja, no le gusta cómo el Padre administra la gracia. ¿Por qué a él sí y a mí no? Legalismo. Y el Padre lo ama también a ese. Hijo, vení a la fiesta. No quería entrar, estaba empacado en la puerta, no quería entrar. Entra. ¿Qué le termina diciendo el Padre? Pero si todo lo que yo tengo también es tuyo. Y yo que nunca pequé y que estoy aquí en la iglesia hace 48 años. Es un pensamiento, estamos derribando dos principados en esta mañana que no nos permiten entender lo que es la obediencia a la fe. Si usted la entiende esta mañana, va a haber liberación en su vida. Él piensa que como siempre ha sido obediente, tiene derecho a las posesiones del Padre más que los otros. Le resulta injusto que el hijo menor reciba los regalos del Padre sin cumplir con todas las reglas. Y ese que pecó, y ese que se la mandó, el pastor lo quiere, lo abraza, la gente lo saluda. ¿Y yo? Mano, ya tenemos que estar arrepintiéndonos todos, me parece a mí. Tenemos que estar todos de rodillas, pero espere, vamos a orar al final. Los corazones de los dos hijos eran iguales. Porque uno dice, ¿cuál era el bueno de los dos? Ninguno era el bueno. Los dos estaban pifiados. Los dos se rebelaron. Los dos estaban perdidos. Los dos querían hacer las cosas conforme a su propia opinión, sin amar al Padre. Ambos deseaban las cosas del Padre, pero sin la autoridad del Padre, sin someterse a su forma de vida, que es la gracia, que es la obediencia a la fe. ¿Sabe lo que no se le había revelado a ninguno de los dos hijos? La gracia y la obediencia a la fe. Ese es el gran problema. Por eso cuando Pablo, volvamos al principio, dice, ¿para qué está la gracia del apostolado? Para la obediencia a la fe. Hay que predicar la obediencia a la fe. Lo que hay que enseñarle al mundo es que no tiene que ser ni legalista ni un liberal. Lo que tiene que hacer es entender la fe y la gracia. Los cristianos que viven como estos dos muchachos están engañados y creen las mismas mentiras que la serpiente le dijo a Eva en el Edén. ¿Qué fue lo que la serpiente le hizo creer a Eva y a Adán? No moriréis, sino que sabe Dios que si vas a comer de ese fruto se te van a abrir los ojos y vas a ser como Él. ¿Sabe lo que la serpiente le estaba diciendo a Eva? Hay cosas que Dios no te las quiere dar. Eso le hizo creer la serpiente a Eva. Hay cosas que Dios no te las quiere dar, las está reteniendo. Entonces le dijo, come, porque si comes, se te van a abrir los ojos y vos vas a ser como Dios. Y automáticamente le sembró el otro pensamiento, que es Él vive por tus propias reglas, porque ahora vos vas a saber el bien y el mal, ahora vas a poder decidir vos. Por eso lo que vemos en este mundo son esos dos pensamientos. El mundo está lleno de gente religiosa, o el mundo está lleno de gente que hace lo que se le da la gana. Por eso le dije que hay tres tipos de personas en este mundo. El religioso, el que vive como se le da la gana, el ateo, el que dice, no, yo tengo mis propias reglas, a mí no me importa nada. Y el que vive por la gracia y por la fe. ¿Cuál de esos tres seremos nosotros? ¿Cuál de esos tres vas a ser? Depende de cómo recibas el mensaje en esta mañana. ¿Qué le dijo el padre al hijo mayor? Todo lo que tengo es tuyo. O sea,
a Eva le tendrían que haber dicho lo mismo. Eva, pero si todo lo que yo les di es todo lo que tengo para darles, toda mi creación es para ustedes. ¿Cómo que yo estoy reteniendo algo? Te mintió la serpiente. Tenías que creer al hijo menor cuando le pidió la herencia, será Dios, porque Él no te va a retener nada. ¿Cuál es el problema entonces? El engaño. Nuestras mentes engañadas por la serpiente. Pablo se preocupa y le dice a los hermanos, me temo que así como la engañaron a Eva, la serpiente también los ha engañado a ustedes en las iglesias. Legalistas, porque si soy un poquito más santo que el otro, yo quiero que el otro le tiene que ir peor que a mí, y a mí me tiene que ir mejor porque yo he pecado menos. Pensamiento del hermano mayor. Y el otro que quiere vivir, que no le importa nada, no busca siempre su propio bienestar, que a veces termina con los chanchos en el chiquero. Y el otro no quiere que vuelva. Y el otro no quiere que el padre lo perdone y le haga fiesta. Fíjese lo que es el legalismo y lo dañino que es este espíritu en la iglesia. Todo esto lo hizo la serpiente con su mentira. Hay un engaño que tiene que caer de nuestras mentes, hermano, en esta mañana. Se produce legalismo y se produce antinomianismo. Y ese ADN es el que está en toda la raza humana hasta el día de hoy. Pero vamos a las soluciones, que con eso terminamos. El Evangelio trae soluciones. Te muestra el problema, pero te trae la solución. Mire, si el legalista entendiera que Dios es santo, vería que Él es un pecador y que no debería juzgar el pecado y la debilidad de sus hermanos. El legalista debe saber que aunque obedezca mucho, eso no determina el amor de Dios sobre usted. Si usted cree que Dios a usted lo ama porque usted nunca adulteró, porque usted nunca mató a nadie, porque usted siempre se portó bien en su trabajo, si usted cree que Dios lo va a amar por eso, entonces estamos rebajando a Dios a un simple ídolo. Porque nada de lo que hagamos nosotros va a modificar el amor de Dios. ¿Cuántos se acuerdan los atributos de Dios cuando estudiamos el amor de Dios? El amor de Dios no es modificable por tu comportamiento. Y eso es lo que no entendieron los dos muchachos. No, a mí, yo he pecado tanto que ya Dios no me debe querer tanto. Yo sé que me quiere, pero no me quiere tanto. Esos son pensamientos legalistas. El legalista debe saber que aunque obedezca mucho, eso no determina el amor de Dios y la bendición de Dios sobre su vida. Ay, si usted puede entender esto. Yo vivo en bendición, no me va bien económicamente, tengo muchos problemas familiares porque hemos pecado mucho en mi casa. Y creemos, hermano, ahí está la mentira de la serpiente. Cuando lo que te está diciendo es, no has entendido el mensaje que yo le mandé a los apóstoles que predicaran por todo el mundo, que es la obediencia a la fe. Tienes que aprender a vivir por ese mecanismo de fe, que usted se santifica porque usted cree que Él es santo y no porque usted se esmera mucho en ser santo. Que todo lo que Él nos ordena hacer no nos va a hacer ni más salvos, ni más santos, ni más amados por Dios. Que solo podemos cumplir la ley por medio de la fe en su obra y por su gracia. Si el antinomianismo supiera que la bondad de Dios es inagotable, entendería que los mandamientos son buenos para nosotros. El antinomianismo es, yo no quiero la ley del Padre, yo vivo por mis propias leyes o yo hago lo que quiero, eso es lo que está lleno el mundo. Pero si entendiéramos que sus mandamientos son para nuestra libertad, ¿cómo cambiarían las cosas? Como les dije recién y como ya me adelanté, la única solución es el Evangelio, la obediencia a la fe. Tienes que obedecer a esto, que solamente puedes ser salvo, que ya lo eres si has creído, pero solamente puedes vivir en comunión con tu Padre por la fe. Si crees que Jesucristo fue perfecto, ¿cuántos acá creen que Jesucristo fue perfecto? Esa perfección nos ha sido regalada. Y si usted cree en esa perfección, el Padre y usted se van a ver de la misma manera. Ahora, hay un desfasaje cuando el Padre me quiere ver bien, pero yo me veo mal. Y ese es el gran problema de nosotros. Que nos vemos mal, nos vemos errados nosotros. Nos vemos equivocados, pecadores, sucios, inmundos. Por la fe, yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia y tener comunión con mi Padre Celestial. Cosa que el Hijo Mayor nunca hizo, aunque estuvo siempre la casa del Padre. Entonces el Evangelio de la gracia es el antídoto, porque es lo único que arregla nuestra visión de Dios. Un Dios de gracia y amor que no necesita de mí para amarme y para bendecirme. Solo
cuando entienda todas estas cosas, que Él ya me ha dado, todo lo que me tenía que dar, las voy a poder obtener. Presta atención a esto, esto es fundamental, que lo hemos hablado muchas veces. Dice que con Cristo ya nos dio todas las cosas, ¿sí? El Padre con Cristo ya nos dio todas las cosas. ¿Por qué no las obtengo? Porque no vivo en fe. Porque voy por obras, como los judíos del Antiguo Testamento. Solo cuando entienda esto, dejaré de ser un libertino, un tibio y un mediocre. Solo cuando entendamos la obediencia a la fe. Recuerde que el Padre no envió a Jesús para amarnos. Él envió a Jesús porque ya nos amaba. A ver, capte esta. Él no envió a Jesús porque tenía ganas de amarte, porque te veía sucio y lleno de... No, dice, por cuanto nos amó, envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Él ya te amaba de antes, sabiendo que eras pecado, que eras pecador y que había pecado en ti. Y termino con Romanos 5:10 para afirmar este pensamiento. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida? Hermanos, espero que se entienda este concepto y esta idea de la fe, porque es lo único que nos va a librar de esos dos pensamientos perversos que la serpiente metió en la iglesia y en cada una de las personas de este mundo. ¿Cuántos creen en la obediencia a la fe? Que usted no tiene que hacer más nada que creer en nuestro Señor Jesucristo. Y a usted va a decir, bueno, pero eso es muy poco, pastor. No, lo que pasa es que cuando usted cree en Él, viene la gracia que le da la potencia de obedecer y poder ser santo y poder obedecer los mandamientos que no van a ser gravosos para tu vida. De ninguna manera estamos hablando de libertinaje, pero es por la fe. La gracia viene por la fe. La gracia viene por la fe. Necesito que esa gracia opere en mí. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a terminar orando juntos por esta palabra. Obediencia a la fe. Repítalo dentro suyo, obediencia a la fe.